Y no es para dividirlos, sino para empoderarlos a colaborar como especie para cambiar esta forma de ser en el mundo. Cambiándola desde dentro, cambia externamente. Así que, haciendo el proceso interno de obtener ese amor o amor incondicional propio que irradie hacia su mundo, integrando esos aspectos de ustedes mismos que sostienen creencias que simplemente no son ciertas acerca de no ser dignos. Ustedes son divinos, seres espirituales teniendo una experiencia humana. Son más magníficos de lo que creen y más poderosos de lo que imaginan. Me alegra darle la bienvenida de nuevo al programa a la campeona reinante Sheila Gillette. ¿Cómo estás, Sheila? Hola, Alex. Es bueno estar de vuelta como la campeona reinante. Vaya, nunca antes había tenido ese título. Me gusta. Creo que lo adoptaré en concreto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te agradezco que hayas vuelto al programa. Ya has estado aquí algunas veces antes y cada vez que vienes, a la gente le encanta cuando tenemos una conversación, sobre todo cuando aparece Teo, porque tiene una presencia, digamos que única, por decirlo menos, ¿ves? Y un conocimiento impresionante. Quería traerte de nuevo al programa, porque no dejan de hacerme estas preguntas y estoy intentando preguntarle a personas en las que realmente confío estas preguntas, porque son cuestionamientos muy profundos que mi audiencia no deja de hacerme sobre lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Antes de hablar con Teo, a quien entrevistaremos en un momento, quería conocer tu perspectiva desde tu propia experiencia de vida y también por todas las enseñanzas de Teo que estoy seguro ya tienes grabadas en tu psique a estas alturas del juego, definitivamente. Tienes un lugar en esta conversación, pero Secom, el mundo está pasando por tal convulsión ahora mismo y específicamente las guerras que están ocurriendo en el extranjero. Cuando ambas guerras, las dos grandes guerras en Ucrania e Israel estaban sucediendo o empezaron a suceder, mi primera reacción fue como, ¿en serio? ¿Esto realmente está sucediendo otra vez? Y específicamente también con la guerra en Israel, pienso, Dios mío, esta es una lucha que ha estado ocurriendo, una discusión que ha estado sucediendo literalmente miles de años y todavía estamos reviviendo esto. Entonces mi pregunta para ti es, ¿por qué están comenzando estas guerras ahora y realmente solo están trastornando al mundo de tal manera y creando tanto dolor y sufrimiento? ¿No es innecesario? Sí, podemos verlo como innecesario, pero este es el viejo paradigma. La antigua forma de existir en el planeta, hay quienes quieren controlar a las masas. Las masas. Debería decir, ¿y qué está pasando ahora mientras ocurre este caos? Teo habló de esto cuando escribí La Quinta Dimensión. Han estado hablando de ello por más de 5 décadas, que habría este caos que surgiría para el cambio de conciencia. ¿Y dónde está el cambio de conciencia en nosotros? Los cambios vienen dentro de nosotros. Y hablando de que las cosas se vuelven intolerables, lo que debe cambiar es la división enfrentando a unos contra otros. Somos una especie en el planeta. Todos queremos lo mismo. Queremos amar y ser amados. Queremos una vida bien vivida, una vida sostenible. Queremos estar sanos, todas esas cosas. Eso es una vida bien vivida. Todos queremos eso. Y sabes, cuando vemos estas cosas horribles que suceden, porque tenemos internet, en un instante estamos en el campo de batalla, continuamente. Pero lo que hasta ahora no ha cambiado del todo es la gente, juzgándose unos a otros como ajenos, deshumanizando a los demás. Por eso, soy mejor que tú. Eso no es cierto. Y la mayoría de nuestra especie humana.
Queremos colaborar, queremos ayudarnos mutuamente. Justo en estas guerras, somos testigos de estas cosas. ¿Y qué puedo hacer para ayudar? O nos sentimos impotentes, en el sentido de que no puedo hacer nada. Bueno, sí, podemos. Podemos tener una voz como muchos están haciendo diciendo, detengamos esto. Pero lamentablemente, las personas se utilizan unas contra otras para juzgarse, creyendo que unas son mejores que otras, lo cual no es cierto. Todos somos iguales y realmente somos una especie colaborativa. Juntos somos más fuertes y estamos más seguros juntos que separados. Podemos estar de acuerdo y discrepar, tener grandes discusiones que nos benefician a todos, sin hacer que una idea sea mala y otra mejor. Esa cosa de mejor, peor que. Eso es a lo que estamos llamados a hacer ahora, porque es tan extremo. Theo hablaba de las cosas volviéndose intolerables. Ahí es cuando las cosas cambian. Estamos en ese punto de crisis. Hace 50 años se hablaba de este punto al que llegaríamos. Lo que está ocurriendo ahora nos lleva a decir que no queremos vivir de esta manera. ¿Y qué medidas podemos tomar? Podemos cambiar nuestra forma de pensar. No es necesario regresar automáticamente a ese antiguo hábito de juzgar y buscar cómo colaborar juntos. Entonces, Sheila, déjame preguntarte esto porque en mi experiencia de vida siempre he notado que cuando las cosas no están ni mal ni bien, estás en esa especie de zona gris, ese punto intermedio. No hay movimiento. Digamos que tienes un trabajo que te paga bien, pero realmente no eres feliz ahí, sin embargo te pagan bien y como que no quieres moverte, hasta que llega un nuevo jefe y comienza a presionar y hace que sea insoportable trabajar ahí. Hasta ese momento piensas, ¿sabes qué? Voy a iniciar mi propio negocio, pero hasta que se aplica esa presión para llegar a un punto donde ya no es sostenible, estás tan descontento que tienes que reaccionar. Lo mismo sucede con una relación. Ella es agradable, no es tan malo, pero llega el punto en que ella o él comienza realmente a engañarte o abusar de ti, ya sabes, menospreciarte o robarte dinero, empieza a hacer cosas que te hacen decir, tengo que salir de esta relación. Y eso podría tardar décadas, por cierto, a veces para algunas personas. Veo que lo que Teo está diciendo sobre el mundo es básicamente, estamos en una mala relación y el mundo debe serlo, debe volverse insoportable para que reaccionemos, para movernos. ¿Es justo decirlo? ¿Sabes? Es así. Me gustaron tus analogías, es cierto. Y eso es lo que dice Theo. Cuando todo se torna insoportable. Y como dices tú, hay un dicho que el enemigo de lo excelente es lo bueno. Y eso es a lo que te refieres. Es aceptar el statu quo, aceptar que no está tan mal. Le daré un día más, como sea. Así enfrentamos las cosas en la vida hasta que, como dices, llega el punto en que no puedo más. Eso es lo que está sucediendo en general, como especie colectiva, como seres humanos. Algunos expresamos la necesidad de cambio, mientras otros se aferran al viejo paradigma de culpar a la otra persona. Ese juego de culpas. Eso es lo que está cambiando, Alex. Cuando asumimos la responsabilidad por nuestra madurez emocional, el mundo cambiará. ¿Has escuchado a Theo hablar sobre integrar, cambiar nuestros sistemas de creencias dentro de nosotros? Porque es un trabajo de adentro hacia afuera, no al revés. Pero el exterior refleja dónde estamos como seres humanos. Esta necesidad de crear al otro.
Es tan instintiva en nuestra especie como la idea de que, por tener un color de piel distinto, creer en algo diferente a mí, o comer alimentos distintos a los que consumo, o es un estado constante. Y creo que se remonta al tribalismo, donde había una tribu y luego si había otra tribu, como, oh, no sé, esa otra tribu, y, oh, hacen cosas un poco raras, son una amenaza. Y entonces tienes que demonizarlos para de alguna manera deshumanizarlos y poder hacer cosas a tus semejantes que nunca habrías hecho si no los hubieras deshumanizado desde el principio. Esta es la base de la Alemania de Hitler y tantos otros. Podría enumerar un montón de dictadores. Bueno, se ha transmitido durante miles de años. Sí, esos ejemplos han sido simplemente esos sistemas de creencias y formas de ser que ya no funcionan. Estamos en medio de ese cambio, transformando nuestro sistema de creencias. La historia no cambiará, pero sí cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo crecemos. A partir de ello, cambiará y debemos estar dispuestos a ese cambio y ser activos en él. No es algo pasivo. Estás asumiendo la responsabilidad de tu madurez emocional y la expectativa de que alguien más lo haga por ti. Eso ha sido, oh, ellos se encargarán. Pero ¿quiénes son ellos? Ahí es donde surge el autoritarismo. Ahí es donde aparecen esas personas que quieren controlar a las masas porque se lo entregamos. Decimos, sí, no quiero ocuparme de esto, hazlo tú. Pero esa es la historia de la humanidad, porque eso comenzó con reyes y reinas y gente que ni siquiera creía tener algún poder en su interior, hasta llegar al punto en el que estamos ahora, en el que una gran parte de la población está empezando a entender que tenemos el poder y queremos las libertades. Pero aún así, si estás dispuesto a renunciar a tu libertad y a tu elección, siempre habrá alguien que estará más que encantado de tomar las decisiones por ti. Y es tan cierto, y es con la religión, las religiones basadas en el miedo, el gobierno, las familias, las comunidades, está en todo tu entorno. Pero si realmente entiendes que tienes el poder dentro de ti, que es de lo que hablaba Teos, de lo que trata este programa, es entender que las respuestas viven dentro de ti. Pero ¿sabes qué? Eso da miedo. Para muchos es realmente aterrador. ¿Cómo superas esos miedos de decir, no necesito que alguien más controle las cosas? Yo tengo el poder. Bueno, eso es mucha responsabilidad. Yo tengo el poder. No puedo culpar a Joe de enfrente, mi vecino, por mí. Falta de felicidad. Es verdaderamente mi responsabilidad. Eso es un poco aterrador para alguien que no está preparado para ello. ¿Qué consejo les darías? Bueno, Teo nos ha estado brindando ese proceso de integración del alma durante 5 décadas y es un proceso interno para renunciar a las viejas creencias de las que estamos hablando, de no ser dignos, no ser suficientes, no ser poderosos. Todas esas creencias que son simplemente falsas sobre quiénes somos. Y a medida que reescribimos ese guión, y no se trata de narcisismo ni de vanidad, ni de ninguno de esos trastornos de personalidad egocéntricos. Se trata de verdadero poder interno, que es un estado de paz y ser y humildad. No es arrogante. Y eso viene con amor propio auténtico, no con esa superioridad impuesta que simplemente cubre la inferioridad. Y vemos mucho de eso. Pero es una sensación de bienestar, es un estado de ser que, sin importar el desafío que enfrentes, sabes que puedes manejarlo. Hay un estado en ti que al reconocer que cada desafío
es una oportunidad de crecimiento, se convierte en nuestro plan de estudios para crecer. Estoy de acuerdo contigo, no es cuestión de ego. Si se hace bien, porque todos hemos conocido a la persona más espiritual y son los primeros en afirmar que son los más espirituales. Esas personas basadas en el ego que vienen de ahí, pero cuando entiendes que tu poder está en ti, no eres tú per se, es tu habilidad para conectar con la fuente, con tu verdadero yo, con tu yo superior. Eso es lo que me encanta. Cuando mencionaste amor propio, la mayoría de las personas que conozco tienen problemas con el amor propio debido a la programación que hemos recibido en nuestra sociedad, especialmente en Occidente, donde se nos hace creer que no somos suficientes, que necesitamos ciertas cosas para ser felices o que el dinero lo es todo. Muchos piensan que con un Porsche o un Ferrari nuevo, su vida será perfecta. Proveniente de Hollywood, he conocido y trabajado con personas que aparentemente lo tenían todo: fama, fortuna y admiradores, pero eran de las más infelices que he conocido. Estas son las falsas narrativas. Es una narrativa falsa porque, como dije antes, viene de adentro hacia afuera. Debes cambiar esos sistemas de creencias en ti. Al hacerlo, creas nuevas rutas neuronales en tu cerebro, transformando tu mente fuera del sistema predeterminado en el que hemos estado por siglos, miles de años de no ser suficiente, no merecedores, pecadores, cosas que pasan de generación en generación, de sociedad en sociedad. Son miles de años de condición humana. Eso es lo que estamos cambiando. Y eso cambia a amar al propio ser, lo cual también se ha enseñado durante miles de años. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo se hace? Reconoces y aceptas ser un ser eterno y trascendental en esencia. Eso proviene de la fuente, Dios. Teo lo llama un estado de amor incondicional que podemos alcanzar y sentir en nuestro interior. Y entonces no reaccionamos impulsivamente ante nuestras vidas, respondemos a ellas. Esa energía es distinta, viene de nuestro desequilibrio emocional. Sucede para nosotros, no a nosotros. Sí, es mi mantra. Y tantas veces, cada vez que algo se cruza en mi camino que no me agrada o no es lo que quiero, me detengo y pienso, bueno, esta energía viene hacia mí. ¿Por qué? ¿Qué necesito aprender aquí? ¿Cuál es la lección que debo aprender? ¿Por qué esta energía viene hacia mí? Y entonces es solo un cambio de perspectiva. Es igual. Siempre les digo a las personas que no hay algo que sea, entre comillas, bueno o malo. Y sé que es muy controvertido, pero lo usaré en este ejemplo. Un suceso malo que ocurre: tenemos un accidente automovilístico. Tú y yo, Sheila, tenemos un accidente de auto. Es un choque leve, nadie está herido, pero nuestros coches necesitan un poco de reparación, así que tú y yo estamos teniendo un mal día, entre comillas. Correcto, es un mal día. Nuestra perspectiva del evento es un mal día, pero al llevarlo con nuestros mecánicos es un gran día para ellos. Tienen trabajo, mismo problema, dos perspectivas diferentes. El problema en sí es neutral. Somos nosotros quienes le damos lo bueno o lo malo, lo negativo o positivo, la vibra. ¿Entiendes? Oh, claro que sí. Eso lo he vivido en mi vida. Y llegué justo a ese punto del que hablas hace muchos años. Me quejaba. Era un quejoso y decía, ay, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque la gente diría, oh, tu vida debe ser increíble. ¿Tienes ateo? Bueno, no, enfrento el mismo desafío que otros. Conocen, estoy aquí para vivir esta vida y también aprender mis lecciones. Y es maravilloso contar con el apoyo de los ángeles. Pero hasta este punto me preguntaba, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y ellos dijeron, bueno, aprenderás compasión. Y lo pensé por un minuto. Pensé, vaya, respecto a lo que decías, si esto
Está aquí para que yo aprenda. En lugar de oponer resistencia, optaré por abrazar esta situación y aprovechar al máximo todo el aprendizaje que pueda obtener, ya que no deseo volver a experimentar esto. Por lo tanto, me aseguraré de sacar el máximo provecho de lo que me está sucediendo en este momento. Y, ¿sabes? Funcionó hasta el punto en que en resistencia ya no tengo que hacer esas cosas. Lo veo como dijiste. ¿Por qué esto está sucediendo para mí? ¿Por qué esto ya está en mi pasado? A veces es solo para ver cuánto he avanzado. Es una oportunidad para probar quién soy hoy. Estoy siendo fiel a quién digo que soy y cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? ¿O no? Y eso puede ser una liberación instantánea de cualquiera que sea el desafío. Mantén una perspectiva amplia para enriquecer tu percepción al ver el panorama completo, en lugar de centrarte en que esto me está pasando a mí. Así que hemos estado charlando un rato, me encanta sacar a colación el elefante en la sala, como le llaman, el señor Teo. ¿Podemos traer a Teo? Con mucho gusto. Y puedes explicarle a la gente lo que haces, porque simplemente nos lanzamos, asumiendo que todos entienden que eres un canal, que transmites a Teo. Luego llega Teo. ¿Cuál es tu proceso al canalizar a Teo? Explícalo para quienes no están familiarizados. ¿Ok? Bien. Teo es un colectivo de 12 arcángeles que hablan con una sola voz a través de mí. Ellos entran en mi cuerpo por el lado derecho, se apoderan de mi cuerpo y hablan directamente a ti y responden las preguntas o dudas que la gente tiene. Llevo más de 5 décadas haciéndolo y es algo con lo que me siento muy cómodo. Confío en ellos ciegamente. Al principio no era tan cómodo como ahora, porque nuestras energías se han fusionado vibracionalmente, así que ahora es mucho más fácil. Pero simplemente los invito a entrar y les permito tomar el control. Y yo solo me hago a un lado. Esa es la mejor manera de describirlo y les permito usar mi cuerpo. Está bien, entremos en materia. Está bien, vamos. Es el principio, ¿no es así? Es así. Agradecemos la oportunidad de servir, podrías preguntar. Sí, gracias tía por estar aquí. Hay tanto tumulto ocurriendo en el mundo ahora mismo, con las guerras en Israel, las guerras en Ucrania y en tantos otros lugares del mundo. ¿Por qué está pasando la humanidad por todo esto ahora? ¿Y cómo podemos superar el dolor y el sufrimiento de personas y seres queridos que sabemos que están sufriendo? A través de estos tiempos horribles, es difícil entender que esos serían los precursores de un nuevo camino, pero lo son. Por este caos es tal de un viejo paradigma o sistema de creencias que se ha perpetuado por siglos. Eso es. Ahora toca cambiar. Todo esto tiene que salir a la luz para ser visto tal cual es. Y no es para dividirlos, sino para empoderarlos a colaborar como especie para cambiar esta forma de estar en el mundo, cambiándola desde dentro. Los cambios se reflejan externamente. Así que haciendo el proceso interno de obtener ese amor o amor incondicional propio que irradia hacia su mundo, integrando esos aspectos de uno mismo que sostienen creencias que son simplemente falsas acerca de no ser dignos. Ustedes son divinos, seres espirituales teniendo una experiencia humana. Son más magníficos de lo que creen y también son más poderosos de lo que imaginan. Y esto requiere que se unan. Son mejores juntos que separados. Son una sola especie en el planeta
No importa dónde vivan en el planeta, el color de la piel, el idioma que se hable, son una sola especie. Y no vernos como otros, sino en la unidad, la integridad que somos. Este es el cambio de conciencia que ocurre ahora. Y vino la pandemia para mostrarte el virus, para enseñarte, no había decidiendo quién debería tener el virus y quién no, por el color de piel, por el idioma. Buscaba un huésped. ¿Y cuál era ese huésped? El cuerpo humano. No hacía distinciones. Así que eso no te lo había mostrado. Ahora tienes estas guerras para revelártelo. Cambia la narrativa, cambia los sistemas de creencias, cambia la falta de amor hacia adentro y fuera. Puedes preguntar, ¿cambiarán las cosas? Empeorar antes de mejorar. Están peor. Siempre esperan a que la situación empeore antes de actuar. ¿Qué tan grave debe ser para actuar? El momento de actuar es ahora, no cuando las cosas empeoren. Solo empeoran porque no se hace nada. En el próximo año, en 2024, me han dicho por otros medios y otros psíquicos que tendremos un año difícil. Será un camino lleno de baches. ¿Es esto lo que tú también estás viendo? Antes de que veamos el otro lado de lo que estamos atravesando, antes de que empecemos a actuar, Nos resulta gracioso que otros digan, vas a tener un mal día. Tendrás un mal año, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿creerás en la opinión de otros sobre la tuya? Esa es la vieja mentalidad. Tienes la capacidad de cambiar la trayectoria de lo que sucede internamente. Eso luego cambia lo externo. Un mal año de otro no define el tuyo a nivel personal, pero en lo global, cambios y transformaciones. Se ve que la mente colectiva logra los cambios deseados al modificar internamente la mente y el cerebro, alejándose del miedo o la huida. ¿Y si algo maravilloso sucediera de repente? ¿Cómo sería eso? ¿Qué sería? El viejo paradigma de quedarse atorado en lo que fue o lo que es en el momento. ¿cómo podemos parar? Culpándonos mutuamente, aislándonos, demonizándonos, de modo que se ha vuelto mucho más fácil causar daño, causar dolor, causar sufrimiento cuando deshumanizas al otro. ¿Cómo podemos dejar de hacer eso como especie? Esa es la antigua manera de ser. Pensamiento crítico, preguntas clave. ¿Es esto cierto? ¿Son distintos? Y la respuesta verdadera es no, no lo son. Son justo como tú. Esos son los que quieren hacerte creer que hay otro, que crean la división. Y ahí está la aceptación de aquellos de que deben poseer la verdad, que esa creencia o decreto que te enseñan es cierto. ¿Lo es? El pensamiento crítico cuestiona en el interior. ¿Es esto cierto? Lo que te están diciendo, lo que te están diciendo es verdad. Todos tienen un barómetro interno de la verdad. Cuando te lo dicen o lo dices, sientes visceralmente algo en tu cuerpo y sabes sin duda que eso es verdad. Empieza a cuestionar esas cosas que escuchas, esas opiniones que oyes.
Recuerden, cada uno de ustedes es un ser poderoso y magnífico, con conocimientos, aún sin explorar. Confíen en ustedes mismos. ¿Es la frecuencia de la humanidad ascendiendo, si se quiere, elevándonos? ¿Nos alejamos de esto? Frecuencia dimensional inferior y pasando a una frecuencia superior. Como colectivo, Ustedes están, y es por eso que todo está en caos, porque lo que ha salido a la luz es un reconocimiento de que esta antigua forma de ser no funciona y lo nuevo está naciendo en y a través de todos ustedes. Ahora, son una especie global, tienen una economía global, habrá una estructura política global que será colaborativa, que están haciendo de este caos. Un nuevo mundo está naciendo. Ustedes han elegido ser parte de él. Comadronas, si así lo desean, del nacimiento dentro de ustedes y del nacimiento de este mundo. Y no teman a lo que está emergiendo ahora, nuevos sistemas, nueva tecnología, nuevas innovaciones. Todo esto sigue sucediendo. Observen cómo la innovación ha cambiado nuestro mundo en los últimos 100 años. Si hablas con alguien de más de 100 años, su vida ha cambiado inconmensurablemente, de caballo a automóvil, hasta todas las cosas tecnológicas que se usan hoy en día y se dan por sentado. Eso seguirá adelante. Eso va a seguir aumentando la experiencia de vida en este planeta. Y el planeta estará aquí más tiempo del que vivirá cualquiera que esté vivo hoy en día. El planeta es fuerte, pero hay quienes te dirán que no es así y te infundirán miedo al respecto. Pero a medida que tu conciencia cambia, eso cambia tu entorno, cambia el mundo y cambia la interacción de esta especie con ello para un beneficio positivo. Ya no son los humanos que eran en la tercera dimensión. Sí, tienen un cuerpo físico tridimensional, una realidad física, pero la conciencia ha evolucionado hacia la quinta dimensión, lo cual es un reconocimiento, que son almas viviendo una experiencia humana. Son mucho más brillantes, inteligentes, amables de lo que jamás imaginaron. No es por vanidad o arrogancia, sino por un conocimiento centralizado de la verdad. ¿cómo ves el desarrollo de la inteligencia artificial o IA y cómo ayudará o perjudicará el futuro de la humanidad? Como en todo lo innovador, si se utiliza correctamente, avanza todas las cosas. Sí, también se dijo esto sobre Internet. Se habló sobre los viajes espaciales. Fue muchas de estas cosas que han existido, las nuevas innovaciones, han sido cuestionadas de manera negativa. Entiende esto que la IA, como se dice, se ha utilizado desde 1950. Y no es algo nuevo, pero lo que lo ha impulsado más para el tomar uso individual son sus computadoras, su capacidad y cada uno de ustedes tiene una. La llevan en el bolsillo, ¿no es así? Así que ahora se vuelve más, digamos, más amigable al usuario para la persona promedio, por así decir. Así se avanzará. Pero ceder al miedo es un perjuicio. Tomar conciencia, entenderlo y saber cómo utilizarlo solo te hará avanzar.
pero el miedo bloquea cualquier pensamiento avanzado, crítico o de conciencia o reflexión posible. Sí, es como meter la cabeza en la arena. ¿Cómo ves la evolución de la relación entre la conciencia individual y el cambio social? Eso es de lo que hemos estado hablando. Todos ustedes son responsables de los cambios. La vida sucede a través de ti y para ti, y de ti como tú. Ahí es donde comienza el cambio. Para quienes se sienten perdidos y asustados por este cambio, por mirar hacia adentro, Las respuestas. ¿Qué consejo les darías? Empieza a cuestionar, porque todo ese miedo viene de afuera. Hubo una líder en Estados Unidos, la esposa de un presidente, de hecho. Su nombre es Eleanor. Una de sus profundas declaraciones fue: todo el agua del océano no puede ahogarte si no la dejas entrar. Es cierto con la información. No puede dañarte a menos que lo permitas. La información divisiva, la información sobre ti que simplemente no es cierta, que no eres digno o amable o suficiente, sea lo que sean. Opiniones ajenas a ti, no las aceptes. La mayoría de las opiniones reflejan cómo los demás se ven a sí mismos. ¿cuál es tu opinión sobre la interacción entre la ciencia y la espiritualidad y cómo crees que va a moldear nuestro futuro como especie? La ciencia está demostrando la espiritualidad para que aquellos que necesitan aferrarse y tener pruebas, por así decirlo, las reciban. La ciencia se interesa en la espiritualidad por su poder y la ciencia está reconociendo las frecuencias vibratorias de lo que hablamos y además influencias en el planeta. Como hemos mencionado, existen 12 dimensiones alrededor de la Tierra que son frecuencias vibratorias a las que todos ustedes están conectados. La ciencia ha confirmado la 11ª, confirmarán la 12ª. Los físicos desarrollarán teorías y comprensiones sobre su significado y su relevancia para la experiencia humana. Pero estás viviendo y lo sabrás más por tu vida en tu experiencia personal. Los científicos observan, no experimentan. ¿Cómo elevamos nuestra frecuencia para acceder a otras dimensiones? No, tú puedes. Si crees que no puedes, no podrás. Si crees que puedes, podrás. Ahí es donde empieza. Tu frecuencia vibracional es algo físico. La frecuencia de tu alma es constante. Y eso está conectado con el amor incondicional del que hablamos. Pero tu frecuencia física, la densidad de tu cuerpo y tu receptividad pueden elevarse para ser más refinadas. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Es así como los maestros ascendidos y los maestros encarnados pueden acceder a estas otras frecuencias o dimensiones porque han aprendido en esta vida cómo elevar sus frecuencias mediante la práctica y la meditación, su evolución. Tú eres tu propio guía o maestro. De hecho, no es que ellos puedan, tú también puedes. Ellos solo conocen el código y tú lo descubres. Cuando dices que saben, El código, sí, es eso, una señal de que estamos en algún tipo de simulación y que somos capaces. Estos maestros ascendidos están viendo el código detrás de la simulación, no pueden manipularlo de maneras que no podemos comprender. porque no podemos verlo. No nos gusta la palabra manipulación. Jugar con. Pueden usar esa información para estar alineados y en sintonía con ella.
Y estás aprendiendo cómo, y parte de eso es el proceso integrador, la liberación de creencias limitantes. Y esas creencias se han transmitido durante miles de años. ¿Qué está pasando ahora? Has oído de las generacionales, proceso psicológico y de desprendimiento de viejos patrones. Es cierto, pero no es solo psicológico. También tiene que ver con lo espiritual. Y hasta la medicina funcional está demostrando que es cuerpo, mente y espíritu. Y de eso se ha hablado durante muchísimos años, solo que antes se dejaba de lado el aspecto espiritual. Ahora ¿Puedes hablar un poco sobre las realidades paralelas y tu opinión al respecto? es una expresión multidimensional. Y entonces, considerar que la realidad paralela es una frecuencia multidimensional o la capacidad de ir más allá de tu realidad tridimensional, tu realidad física. Esto ocurre en la quinta dimensión, donde los velos entre tu yo multidimensional, tu experiencia del alma, ahora son muy sutiles. Por lo tanto, puedes tener recuerdo espontáneo o recordar quién eres y todas tus experiencias que has tenido, ya sea en la tierra o en otros lugares. ¿Es cierto que cada decisión importante o cada decisión trascendental se bifurca hacia otra realidad que se desarrolla para que el alma pueda evolucionar y realmente experimentar todas las posibilidades de esta vida? Es una forma interesante de expresarlo. Y ya que hiciste películas, podrías decir que es ver la película hasta el final para una mejor percepción. Sí, se puede hacer. Es una memoria deficiente que solo va en un sentido, ¿no es? ¿Así? Es así, pero es como, ¿y si hubiera conocido a Sally y me hubiera casado con ella? ¿Y si hubiera tomado ese trabajo en Nueva York en lugar del de Cincinnati y explorara esas posibilidades hasta el final de la vida? Eso es más o menos a lo que me refiero. ¿Eso es más o menos lo que tú también ves? Sí, porque ¿y si funciona en ambos sentidos? ¿Y si va a pasar algo horrible? ¿O y si va a pasar algo maravilloso? ¿Cuál preferirías que sucediera? Y si puedes imaginar ambos. Para ver el resultado, tú eres el creador. ¿Puedes explicar este concepto que me han dicho muchas veces y es difícil para nosotros con nuestro hardware, nuestros cerebros, comprenderlo, que no hay, entre comillas, vida pasada ni vida futura, sino que todas las vidas están sucediendo en este momento y se afectan mutuamente? En consecuencia, ¿puedes explicar esa idea, la suma? La suma de tus experiencias, ¿cierto? ¿Puedes explicar cómo está sucediendo todo a la vez? No podemos. La ciencia física podría en las diferentes dimensiones o experiencias del tiempo, pero en última instancia no hay tiempo. Tienes lo que llamas pasado y presente y futuro porque tienes un calendario y un reloj, y esos son solo herramientas útiles. No los has tenido durante toda la experiencia humana, pero son delimitaciones del tiempo lineal. ¿No es así? Solo para organizar tu día. Pero eso no significa que porque hayas tenido otra experiencia a nivel del alma, sea pasado o presente, existe energéticamente y en esa existencia no hay tiempo. Las almas que han elegido encarnar ahora eligieron este momento preciso en la historia humana para presenciar y ser parte de este gran cambio. ¿Y para ayudar en él? Sí, todos han elegido estar aquí. Dios, como la deidad, con cabello y barba blancos, sentado en la cima de la montaña, no exige que nazcas. Es una elección. En realidad, has ganado la lotería.
tienes un cuerpo. Hay miles de millones de opciones. La Tierra es solo una. Elección para el alma. Y hay una razón por la que las eliges una y otra vez, por el exquisito planeta en el que vives. Tienes una estructura física para tener percepciones sensoriales. Puedes tocar y ser tocado, puedes sentir amor. Experimentas todos los espectros de emociones. Un regalo. ¿Somos el planeta más difícil en cuanto a la encarnación se refiere? Percepción. Creemos que su planeta es exquisito. Con la percepción adecuada, podrán disfrutarlo. Pero por lo que he oído, somos el doctorado de experiencias, porque aquí abajo es difícil, pero es cuestión de perspectiva. El potencial de aprendizaje aquí es enorme. Podrías decir que es el doctorado, pero no. Hay muchos otros planetas. Incluso en tu sistema solar universal existen miles de millones de planetas que podrían albergar vida. ¿Tienes algún mensaje de despedida para la audiencia que sientas que necesita ser expresado justo ahora, en este momento? No se dejen atrapar por lo negativo. Sepan que hay un poder mayor en ustedes. Y sí tienen elección. Eres un creador y creas la vida que deseas vivir. Ten presente lo que deseas y percíbelo y avanza en dirección a ese resultado anhelado. Y así será. ¿Terminaste tu petición? Estoy. Gracias, Teo, por tu tiempo y tu sabiduría. Agradecemos la oportunidad de compartir el amor de Dios con ustedes. Buen día. ¿Cómo te sientes, querido? Estoy bien, Alex. ¿Y tú? Fascinante, es fascinante escuchar las dos voces. Es diferente. Es diferente. El tono y la energía son distintos. No suelen bromear mucho. Me he dado cuenta de que son bastante serios, ¿con cierto? Sé que parece así, pero a veces son realmente graciosos. Y de hecho, este año nuestro equipo dijo, la gente se preguntaba si tenían sentido del humor y dijeron que lo mejoran. Es un humor seco, es muy británico, es humor británico. Estás preguntando sobre cosas serias. Serán muy serios porque son muy en el camino correcto, voy a decir, pero realmente a propósito con este cambio de conciencia. Y quieren que lo entendamos, realmente quieren que comprendamos. Dicen su admiración por nosotros. Es, si pudiéramos vernos como ellos nos ven, no tendríamos descontento. Ellos nos ven en nuestra magnificencia y me encanta eso. Solo espero que podamos verlo en nosotros mismos. Estoy trabajando en ello. Sí, yo también, querida, yo también. Y así como estoy con este programa tratando de llevar este tipo de información al mundo entero, es fascinante porque de nuevo tengo una perspectiva única en esto al hablar con personas como tú a diario. Estamos cerca de las 400 conversaciones y es mucha información, pero lo que sigo viendo es que hay tantos hilos comunes en todos los ámbitos de la vida, desde un canalizador hasta alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, un medium psíquico, hasta un maestro espiritual, todos comparten. Muchas de estas claves, cosas, siguen apareciendo de forma sólida, no esotérica, sino muy sólida, como no, hay 12 dimensiones y tu frecuencia es fundamental. Pum, pum,
pum, pum, pum. Y rara vez encuentro algo o alguien que se desvíe de esas narrativas. Es fascinante ver a personas de todos los ámbitos. Me encanta escuchar eso. Así puedes confiar en ello. Si hay consistencia y coherencia en el mensaje, es lo auténtico. Cuando identificamos estos hilos conductores, son los aspectos que nos llaman la atención y nos comprometemos. Aunque las palabras varíen, si el hilo conductor persiste, podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Y es por eso que estamos tan inmersos en esto ahora. Antes, hablar abiertamente de esto en público era impensable, pero ahora es una conversación común. En cuanto a tu audiencia, la cantidad de seguidores y espectadores de tu canal es asombrosa. Estás viendo el deseo de la gente por saber más y experimentar más. Así que es un regalo que le das al mundo, Alex. oh, te lo agradezco mucho. Me alegra saberlo. Lo mismo digo. Por el otro lado, querido, es interesante que la gente busque esto, tienen hambre de esto. Y aunque no sepan qué están buscando, encuentro que el universo de alguna manera les presenta el episodio correcto en el momento adecuado, aparece en su feed. Y eso me lo han dicho tantas personas. Dicen, oh, acabo de perder. Como hice un episodio sobre mascotas el otro día solo porque mucha gente me pregunta qué les pasa a nuestros animales. Y tantas personas como, acabo de perder a mi perro, acabo de perder a mi gato. Dios mío, esto llegó justo en el momento exacto. O una experiencia cercana a la muerte, como acabo de perder a mi mamá, acabo de perder a mi hermana, algo por el estilo. Simplemente sigue apareciendo. Así que el universo me está utilizando de una manera muy poderosa. Como cuando llega a tu vida ese libro que estabas esperando, el que necesitabas en ese momento. Claro. ¿Y cómo sucede eso? Es porque nuestra alma atrae eso hacia nosotros. Es Thoreau. Los trascendentalistas hablan así y luego los espiritualistas. Han existido estos lenguajes en nuestra historia a lo largo del tiempo, pero el código de Thoreau nos habla de saber si lees. Walden, David Thoreau y solo sobre las barreras que atravesamos. Y esas son creencias, claro, programación y cómo cambiamos al cambiar nuestra experiencia. Y de hecho, ¿cómo cambiamos al cambiar la pregunta? Hacer las preguntas correctas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Es una pregunta muy distinta. Muy poderoso. Una distinción muy poderosa, sin duda. ¿Alguna despedida para la audiencia sobre lo que pasa en el mundo? Soy optimista. Sean optimistas. Teo habló de esta época hace 50 años y hablaron de muchas cosas que ahora se han hecho realidad, en las que confío y confío en nosotros, en que estamos haciendo los cambios internos, que vamos a cambiar el mundo. Nosotros aquí, ahora que hemos elegido, no nos aferraremos más a esos viejos patrones. Y si los cambiamos en nosotros, entonces las futuras generaciones no actuarán como ahora. Así que es un momento poderoso para estar vivos y para ver esta transformación que está sucediendo y detener la repetición de la división que ha estado presente a lo largo de nuestra historia. Ahora te voy a hacer unas preguntas que les hago a todos mis invitados. Ha pasado tiempo desde la última vez que te las hice y creo que puede haber una o dos nuevas, así que tengo curiosidad por escuchar lo que dirás. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Todos los pilares de mi vida funcionan con facilidad y gracia, siendo uno de ellos el dinero. Afición, profesión.
Soy cómo veo mi agenda y mi experiencia, las relaciones y la salud, con todo funcionando de manera óptima en mi vida, con facilidad, gracia y diversión. Justo es. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con la pequeña Sheila, ¿qué consejo le darías? Muchas veces hablo mucho con mis pequeños yos. Le agradezco por su valentía y fortaleza para hacerme la mujer que soy hoy. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? ¿Cuál es el propósito final de la vida? Ella misma, viviendo a través de nosotros, siempre quiere más. La vida vivida por nosotros y a través de nosotros. Y eso es emocionante, manteniendo eso en mi mente. No, sé que voy a vivir hasta los 150 años. Tengo tanto por hacer. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble labor en el mundo? Oh, pueden ir a askteo.com, nuestro sitio web. Hay muchas cosas buenas sucediendo allí. Sheila, ha sido un placer enorme volver a platicar contigo. Muchas gracias por regresar al programa y compartir no solo tu sabiduría, sino también la de Teo con todos nosotros. Aprecio lo que haces por la gente de este planeta, así que gracias. Gracias, Alex. Disfruto mucho nuestras conversaciones y las aprecio enormemente. Gracias por la invitación. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.